pensamiento de lo que vimos hasta acá como para ir rememorando. Habíamos visto entonces que los endoscopios flexibles que iban a utilizar en este caso el servicio de gastroenterología, dijimos que eran al menos 3. ¿Se acuerdan cuáles eran? Lo que ustedes se acuerden. Lo que falte lo vamos complementando nosotros. El videocolonoscopía era uno. Bien, el videocolonoscopio, bien, sí. ¿Qué La más? videodigestiva, la digestiva. Sí, ¿cómo se llama ese? ¿Ese cómo se llama? Veda. Veda sería, en este caso, lo que se realiza. El estudio. Ese sería el estudio. Videoendoscopía diagnóstica alta. Sí. Pero, ¿cómo se llamaría en este caso ese endoscopio? Perdón, ese es mi perro que está ahí tosiendo. ¿Cómo se llamaría ese endoscopio? Si se acuerdan, si no, igualmente lo repasamos, no pasa nada. Ese era el videogastroscopio, ¿sí? Videogastroscopio, el videogastroscopio, que es, básicamente, ahí les voy a mostrar, esperen que voy a compartir pantalla, así se... A ver. Acá. Esperen que está medio trabadito. Ahí está. A ver. Uy, no me deja abrirlo desde acá, esperen. Ah, yo lo subí igualmente. A ver, si lo puedo ver desde acá. ¿Ustedes podían entrar? No les deja entrar al archivo que yo subí así de endoscopía. No, profe, no lo deja abrir. Ah, porque es muy pesado. Bueno, a ver, esperen, ¿saben lo que lo hace pesado? Son los videos. Lo que tendría que hacer es enviarle los videos aparte, porque si no, no lo van a poder descargar. Qué macana. Bueno, no importa, le voy a enviar los videos aparte, más que nada para que ustedes lo puedan abrir. Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos 2, en realidad 3 endoscopios. Uno era el video gastroscopio, que es el que se utiliza para las vedas, como dijeron recién anteriormente. El otro es el videocolonoscopio. Y existe un tercero que se utiliza mucho en el servicio de gastroenterología, que es el duodenoscopio. Duodenoscopio, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuál tenemos en nuestra institución? Acá está. Ahí lo pude ver. Ustedes lo pueden ver a la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Bueno, algunas características, ¿sí? Bueno, este que ustedes están viendo acá es el colonoscopio. La diferencia que vamos a tener es en el grosor y en el largo. El colonoscopio es más largo y es más grueso que en este caso, videogastroscopio. Y la diferencia que tiene el duodenoscopio es que lo vamos a ver como si fuese un videogastroscopio. La diferencia que tiene es que en la punta, en vez de ser recto, en la punta, en vez de terminar así, termina de forma angulada, ¿sí? Yo ahora les voy a decir para qué se utiliza cada uno, ¿sí? El videogastroscopio, que es el que yo les estuve mostrando, que es este que está acá, que inclusive es el del video, es este que está colgado acá, este videogastroscopio. Este es un elemento que utilizamos siempre para trabajar la vía superior, es decir, para trabajar sobre el sistema digestivo. ¿Qué patologías se trabajan? Bueno, esto que están viendo acá, esto es un pólipo, ¿sí? Seguramente, bueno, acá hay enfermeros, hay instrumentadores, hay una mezcla de profesionales ya y de gente que ha trabajado en salud mucho tiempo. Bueno, el pólipo en este caso sería, yo le digo siempre, el primo del divertículo. No más que el divertículo sale hacia afuera, es decir, de la parte externa del órgano, por ejemplo, del intestino, y el pólipo sale de la misma manera, pero de la forma interna, así como lo ven acá, de la parte interna. Entonces, el videogastroscopio nos va a servir para evaluar
desde lo que es la garganta, pasando por el esófago, estómago, va a atravesar una estructura que se llama píloro, va la primer parte del intestino, que si ven nosotros siempre aprendimos que es el duodeno y demás, o la segunda porción de duodeno. La primera parte, cuando pasamos de estómago a intestino, esa parte se llama bulbo, bulbo. Ese bulbo es parte ya de intestino delgado. Y observa hasta el duodeno, ¿sí? Por eso se dice que es un videogastroscopio. Hasta el duodeno llega. ¿Ya? Con respecto al grosor, vienen menos grueso o más grueso, dependiendo si el videogastroscopio es pediátrico o es de adulto. Eso obviamente va a variar, también varía el largo. Todo lo que sean patologías relacionadas al estómago, vamos a trabajar con este endoscopio. Úlceras, biopsias, bueno, varices, sobre todo las varices en esófago o varices estomacales, todas enfermedades de hipertensión portal, pacientes que por ahí son hepatópatas, es decir, tienen enfermedades hepáticas, todos esos pacientes van a requerir una videoendoscopía. Sobre todo aquellos pacientes que por ahí necesiten de una terapéutica, por ejemplo, la famosa ligadura de varices esofágica. Muchas veces tenemos pacientes que tienen varices en el trayecto, en el esófago, y requieren no una ligadura, ni 2, ni 3, requieren 20 ligaduras a lo largo de varios años. Entonces, un paciente que sangra, ¿sí? Un paciente que sangró, va a requerir que tenga un abordaje, en este caso, por el equipo interdisciplinario, no solamente ahora, también a futuro, ¿sí? Entonces, el videogastroscopio sirve para eso. Tal vez también sirve para los agudos. Por ejemplo, en el caso yo les mostré a ustedes algunos elementos que hemos sacado, como por ejemplo en este caso los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños lo vamos a dividir en este caso según qué implicancia tienen. No es lo mismo que el paciente trague un alfiler a que un paciente trague una moneda, ¿sí? Ni tampoco es lo mismo que un paciente trague una pila. Son 3 tipos de abordaje distinto, ¿sí? Como para tener el conocimiento general, si un paciente traga una moneda, ¿cómo creen ustedes que se actúa? Un paciente traga una moneda, ¿cómo se actúa? Desde la institución sanitaria. Voy a sacar así ustedes lo ven. ¿Cómo se actúa? Es una urgencia, profe. Es una urgencia, ¿sí? Es una urgencia. Ahora, ¿cómo sabemos que es una urgencia? Porque en realidad, si es más raro de un adulto, a menos que tenga alguna patología psiquiátrica, por ejemplo, de salud mental, pero se ve mucho más en los pacientes pediátricos, ¿sí? Ahora, ¿siempre va a ser una urgencia? No, profe, si fuera un adulto, me parece que en el niño es más grave, ¿o no? Profe, si tiene dificultad para respirar. Si tiene dificultad para respirar, bueno, sí, siempre se evalúa. ¿Alguna otra idea? Acá hay muchos padres, hay algunos que van a ser abuelos, quizás en algún momento Si también. está obstruyendo, profe. Claro, si tiene obstrucción en la vía respiratoria, Claro. ¿de Bien. qué manera llega? Bien, lo más importante es que ese paciente, nosotros pensemos porque, sobre todo en los servicios que están bien articulados y donde hay técnicos en esterilización en endoscopía, o que están en este caso encargados de los endoscopios, lo primero que te dicen es, ojo que vamos a entrar una endoscopía de urgencia. Ah, bien, ¿qué es? Un cuerpo extraño. ¿Qué cuerpo extraño es? Una moneda, o una arandela, que eso los chicos tragan mucho, una arandela, o un metal. Ah, bien, perfecto. Eso es lo primero. ¿Cómo es el camino de un paciente cuando ingresa, en este caso, por la guardia? Lo primero que se hace en la guardia es lo que se denomina triage, el triaje. El triage, que yo les cuento, lo vamos a ver, yo les voy a mostrar a ustedes, porque por más que muchos de ustedes estén inmersos en el ámbito de la salud, ¿todos conocen realmente cómo es un triage? No. ¿O sí? Triage. Las chicas que son enfermeras, capaz
lo han visto un poquito más o capaz en algún momento. Bueno, a menos que si no trabajaron en guardia, no. Yo trabajo de chofer de emergencia, profe, y lo vi. Vos lo tenés. Lo mirás al paciente, ya sabés. No sé si tanto, lo vi ejecutar muchas veces. Bueno, bien. Entonces, estaría bueno que también lo veamos. Pero lo vamos a ver junto con bioseguridad eso. Bien. Entonces, tenemos el triage. El triage está definido por colores, ¿no? Cuando entra ese paciente, lo primero que uno va a decir es, bueno, ¿qué le pasó? Perdón, dame eso. Basta. Perdón, porque si no... Entonces, lo primero lo que van a hacer es, necesitamos una placa. Hay que ver la placa, en este caso, dónde está ese elemento, ese cuerpo extraño. Bien, está a la altura superior. Lo que suele pasar con esos pacientes, como dijo Caro, es que a veces haya dificultad. Esa dificultad, por ejemplo, puede llevar a que tenga el paciente la famosa cialorrea. ¿Qué es la cialorrea? Básicamente que el paciente empieza a salivar mucho. ¿Por qué? Porque no puede tragar. Al no poder tragar, hoy está contrariado, perdón. Entonces, como no puede tragar, lo que hace es empezar a hiperproducir saliva. ¿Tá? Eso es un signo de obstrucción. Eso es un signo de obstrucción. Entonces, habitualmente lo que se piensa con ese paciente es, bueno, ingresó a la guardia, ¿le está cayendo baba? Eso es la cialorrea. Eso es un signo de obstrucción. Ahora, yo voy a disentir con ustedes. No siempre que un paciente traiga, por ejemplo, una moneda, una arandela, un elemento romo, es decir, un elemento que no sea punzocortante, va a ser una urgencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en la plaquita, en la primer placa, se ve alojado, en este caso, la moneda. Lo que se cercioran siempre los médicos es que esa moneda sea una moneda. Muchos de los padres te dicen moneda. Y vos le decís, ¿estás seguro que no es una pila? Sí, seguro. Y cuando vas y encontrás una pila. La pila tiene otro abordaje completamente distinto. Bien, es una moneda. ¿Qué puede pasar si nosotros estamos seguros que es una moneda? Que cuando nosotros digamos, bueno, vamos a preparar la endoscopía, avisen a los chicos que conecten el endoscopio, fíjense que todo esté ok, mandar pedir esterilización o a la sala de endoscopía las pinzas. Cuando vos empezás a hacer todo eso, y pasan, en este caso, unas leves horas, porque pasan pocas horas, a veces lo que puede pasar es que cuando le pedís la radiografía de control, la moneda ya haya pasado, es decir, haya bajado sola. Entonces, si la moneda pasó, en este caso, lo que sería el píloro, es que ya está en intestino delgado, no hay que sacarla. Lo único que hay que hacer es decirle, en este caso a los familiares, ojo, tengan en cuenta, hay que revisar la materia fecal. Cuando este paciente vaya, en este caso, al baño, hay que revisar que esa moneda caiga. ¿Está? Entonces, no siempre un paciente con cuerpo extraño ingresa a quirófano, o ingresa a la sala de endoscopía, o va a requerir la intervención de todo el equipo. Siempre lo primero que hay que evaluar es si ese elemento pasó o no. Nosotros hemos visto pasar ¿cómo se llaman? Los capuchones de las virome que pasen, Entonces eso el cuerpo lo va a seguir y a través de la peristalsis va a empujar y va a salir. ¿Tá? Entonces no todas las monedas o no todos los cuerpos extraños que uno cree extraerse se extraen. No todo es una urgencia. ¿Tá? Eso es lo primero para marcar. Lo segundo que tenemos para marcar... Sí, perdón. Dani. No, profe, no, quería compartir más. Yo lamentablemente tengo experiencia con mi nene. Y en el trayecto del hospital se le terminó pasando la moneda. Pasó estómago. Claro, le pasó, sí. Le hicieron la radiografía, bueno, y estuve una semana haciendo la recolección de materia fecal para ver si la expulsó. No salió nunca, pero bueno, después de la semana le hicimos la fecha, no está más, así que bueno. Claro. Pero es feo porque me cuenta yo para atenderte y sí, me tocó vivir, que no es bueno. Es que, bueno, porque yo quiero que veamos dentro de bioseguridad, por más que ustedes me digan, bueno, pues yo trabajo en esterilización, no importa, son trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque en realidad, si vos traes tu nene, primero y principal, no omite discusión que para vos el valor que va a tener lo que le pasa a tu hijo es la dimensión más grande que se puede, en este caso, imaginar. Y eso es intransferible. ¿Por qué? Porque es tuyo. Es tuyo. Entonces, si tu hijo
Sobre todo, en general los familiares, pero si yo digo tu hijo, vos decís, y tu hijo dice, ¿me duele? Para vos dice que le duele. Entonces, si le duele, le duele. Bueno, pero después está la valoración, después tenemos que ir de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, si entra un niño que no tiene cialorrea, porque en este caso tu hijo no tenía cialorrea, ¿por qué? Porque bajó estómago, porque si no, si estuviese acá, lo primero que uno evalúa cuando entra es, empezó a salivar, tiene mucha saliva, eso es signo de obstrucción. El triage es otro color. Ahora, cuando tu nene, tu hijo, un paciente ingresa y vos decís, che, se tragó una moneda, y vos lo ves que está asustado porque el padre o la madre está asustado, o intentaron golpearlo para ver si la expulsaba o lo que sea, ese niño que entra así como medio agarrado y nervioso y asustado, uno lo valora. Lo primero que vos ves es decir, che, un chico está llorando a gritos, no tiene cialorrea, no tiene ningún tipo de dificultad respiratoria, no tiene digamos, un criterio de atención temprana. Obviamente, si tenemos la guardia vacía, tiene que entrar, o si tenemos una guardia, no sé, alguien que tenga menos, que en este caso de este cuadro, él va a tener prioridad. Ahora, cuando entra un paciente que entra con tos y entró en color azulado, ese paciente tiene la prioridad. Entonces eso pasa un poquito cuando uno cree, porque el concepto en general nos hicieron creer que se tragó algo y hay que sacarlo. No, a veces el cuerpo lo elimina solo, el tema es que, bueno, hay que ver cómo nosotros estamos encima de eso. Si vos tenés una placa y está en el estómago, y bueno, hay que dejar pasar el tiempo. Seguramente te van a decir, bueno, esperemos 24 horas con signos de alarma, si ves que pasa algo, tráelo, pero una vez que estuvo en el estómago, tiene que ser un elemento muy grande, porque si pasó el cardias, que es la primera válvula del estómago, significa que el píloro también lo va a pasar. Entonces, se exacerba un poco más para el familiar cuando vos le decís, mirá, esto es tiempo. Porque imagínate, yo me imagino en tu caso el día 3 juntando caca y no encontrando el elemento. Vos decís, pero es que no hay una manera. No, es una cuestión natural que le tiene que eliminar sola. ¿Tá? Por eso le digo, es súper importante también, que es algo que no existe todavía acá en Argentina, que es poder trasladar estas cuestiones a los padres, que hayan capacitaciones para entender que muchas veces esto sucede. Pero ese es un tipo de cuerpo extraño. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Después yo le voy diciendo los elementos que a ustedes los van a involucrar. Que ustedes van a involucrar, ustedes van a tener que saber reconocer. Ahora, después hay otro problema, que es cuando el paciente tragó o una espina de pescado o una aguja. Y acá empezamos a poner a los adultos. Por ejemplo, las personas que sufren de salud mental o las personas que han tenido una actitud de autolisis, es decir, que han atentado contra su propia vida. ¿Por qué? Porque esos pacientes muchas veces o tragan agujas, o como suele pasar con algunos pacientes privados de su libertad, que tragan una hojita de afeitar. ¿Ah? Eso no es una urgencia, eso es una emergencia, ¿sí? Un paciente que ingresa y te dicen, se tragó una hojita de afeitar, eso es una emergencia, ¿sí? Ese es un abordaje del momento y lo primero que hay que pensar es, bueno, necesitamos que tenga prioridad en todos los servicios, todos los servicios. Algo muy importante es poder capitalizar en este caso el sangrado. ¿Por qué? Porque el paciente entra en realidad vomitando sangre. Y acá vamos a ver dos conceptos. Ojo, una cosa es hablar de un paciente que tiene, le voy a escribir acá en el chat, hematemesis, y otra es hemoptisis. Hemoptisis. ¿Escucharon hablar alguna vez? Bueno, ahí capaz Debo, vos lo han escuchado hablar, hematemesis y hemoptisis. Son dos conceptos que está asociado, parecido, o uno cree que parecido a lo mismo. Básicamente el paciente lo que hace es escupir sangre, o vomitar sangre. Bueno, la hematemesis, el origen es del sistema, en este caso, gastrointestinal. Es decir,
¿Hay algún tipo de lesión en esófago? Bueno, en garganta, en esófago, en estómago, en duodeno, ¿sí? La hematemesis tiene origen pura y exclusivamente en el sistema gastroduodenal. Ahora, en el caso de la hemóptisis, el sangrado, o en este caso el vómito o el esputo que va a tener el paciente, el origen es de la parte alveolar, es decir, de los pulmones, ¿sí? Son dos tipos de abordaje distintos, porque en el caso de los pulmones podemos hablar desde una tumoración o podemos llegar a hablar inclusive de tuberculosis, ¿sí? Está asociado a varias patologías. La hematemesis es el cuadro por el cual ingresa. Automáticamente uno lo que pregunta en este caso es, ¿ingirió algo? Como suele pasar con los pacientes privados de su libertad. ¿Ingirió algo? A veces no te dicen. Entonces, lo primero que hay que ver es la conducta que se tiene. Eso por un lado. En algunos casos uno dice, no, mirá, no ingerí nada, no me tragué una aguja, no me quise matar, no hice una autólisis en este caso, no atenté contra mi vida. Bueno, hay que ver cuál es la causa, porque puede ser una varice que está sangrando, puede ser una lesión a nivel duodenal, ¿sí? Hay algunas patologías que causan eso, inclusive hay infecciones que causan, puede ser una úlcera, hay que ver cuál es el origen. Ahí en ese caso, la endoscopía se puede pensar también de forma de emergencia, una endoscopía de emergencia, de urgencia a emergencia. No puedo dejar pasar más sin decirles que la urgencia y la emergencia, la diferencia que tenemos es que varía el tiempo. En la urgencia tenemos un tiempo, que en este caso, si no hacemos el procedimiento, puede llegar, en este caso, a complicarse el cuadro. Ahora, en la emergencia hay que actuar en el momento, ¿sí? Muchas veces lo que nosotros creemos que es una urgencia puede esperar, ¿sí? Y ahí tengo que hablar, por ejemplo, de los cuadros de apendicitis. Una apendicitis, si bien está descrito como una urgencia quirúrgica, no siempre es tal. ¿Tá? De hecho, nosotros hemos programado apendicitis hoy, 2 de la tarde, para mañana a primera hora. Hoy entra un paciente con una apendicitis, con un cuadro de dolor abdominal, no lo operamos. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, tengo toda la gente pasiva, no tengo la guardia activa acá, y tengo que dejar el quirófano para que entre algo que realmente tenga una importancia. Lo programamos para mañana a la mañana. Sin embargo, quizás Dani dice, che, pero no, para mi hijo le duele. Sí, pero no va a tener complicaciones. Le ponemos antibióticos, le ponemos analgésico y mañana a la mañana lo operamos. Obviamente, ¿sí? Con pautas de alarma. Si vemos que en el transcurso de la noche empieza a tener un abdomen en tabla, bueno, sí, tendremos que entrarlo de forma urgente. Grace. Sí, te iba a decir eso, profe. Si la apendicitis progresa y se transforma en una emergencia o una peritonitis, hay que entrarlo de urgencia al paciente. Total. Pero, ¿saben? Pasa mucho esto en los lugares que tienen maternidad. Yo siempre les digo a todos, maternidad mata otra urgencia. Porque en este caso, si entra una cesárea, hay que posponer todo. Por eso ustedes, los servicios que ustedes en el futuro vayan a trabajar o si han trabajado, sabrán que lo primero que te dicen es, tenemos que tener varias cajas de cesárea. Y los quirófanos tienen que quedar, o las salas tienen que quedar preparados para que entre una cesárea de urgencia a cualquier hora. Entra una apendicitis, bueno, pero la prioridad la tiene la cesárea, ¿sí? Siempre se va a tomar ese criterio, ¿no? Eso con el videogastroscopio. Bueno, y la pila. La pila va a ser un tema también porque el paciente, primero y principal hay que ver que el padre, en este caso, siempre hablo de los padres porque es raro que una persona adulta se traiga una pila, a menos que, les vuelvo a decir, sea un intento de autolisis, sea un intento de suicidio. En esos casos, bueno, sí, obviamente hay que interrogar. Pero en el caso del paciente, a veces el paciente no sabe lo que se tragó, no sabe lo que se llevó a la boca, sabe que estuvo jugando, pero no sabe ni siquiera con qué. Entonces es muy importante en este caso poder identificarlo, primero en la entrevista y segundo con una radiografía. En la radiografía el examen va a ser exhaustivo porque se intenta ver cómo es la estructura.
las pilas botón son muy parecidas a las monedas. Entonces, a veces se toma como si fuese una moneda, un elemento que es una pila. Las pilas son alcalinas, entonces eso lo que hace es que si pasa más de 24 horas, empieza a generar la oxidación, libera, en este caso, ese pH alcalino, y eso termina haciendo que se termine erosionando la mucosa del órgano que toque. Entonces eso es un problema, porque un paciente que trague, en este caso, una pila, es un paciente donde si hay una lesión severa, muy probablemente ese paciente tenga que pasar por muchas intervenciones, tanto de endoscopía como de cirugía. Entonces es una complicación severa la pila. Es lo peor que puede ser dentro de todos los cuadros. Ni hablar que puede generar también obstrucción. Lo mismo las arandelas. Hace muchos años los capuchones, la parte de atrás de la virome venía cerrada. Entonces ahora no sé si habrán visto que la gran mayoría le pone un huequito. Las VIC y todo tienen un orificio. ¿Por qué? Porque ha pasado muchos accidentes donde se ponían con los adolescentes sobre todo, se ponían la virome en la boca y hacían así y se tragaban ese capuchoncito, ese cierre que tiene la virome. Y al no tener un espacio, tapaba el alveolo y eso era una emergencia. Hubo muertes por eso. Entonces las empresas ahora le ponen ese orificio, la explicación. Cuando nosotros éramos más chicos, la gente que tenemos entre 20 y 25 años, sabemos que las viromes venían de otra forma, venían completamente cerradas. Ahora van a ver que la gran mayoría tiene un orificio. Eso es para que el aire, de todas maneras, pueda transcurrir. Bien, y otras son la ingesta de los cáusticos, ¿sí? La ingesta de los cáusticos, es decir, se tragó de esta pacañería, eso es para todas las edades, porque, bueno, la persona que por ahí intenta agredirse, lo que hace muchas veces es tomar algún elemento cáustico de esta pacañería, algún aceite de motor, que eso también lo hemos visto, algún elemento que genera corrosión, ¿tá? Son todos elementos que se va a abordar a través de una endoscopía alta, ¿sí? A través de una endoscopía alta. También existe la endoscopía, que en este caso puede ser terapéutica, no solamente en la sala de endoscopía, sino también, por ejemplo, en la terapia intensiva. ¿Cuándo? Cuando el paciente comienza con una hematemesis, es decir, está vomitando y creemos que tiene algún tipo de laceración, algún tipo de ruptura o algún tipo de dolencia dentro de lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces ahí muchas veces asistimos a terapia intensiva. Les puedo decir que son de las peores experiencias que pude haber vivido. Hemos tenido varias, pero particularmente esa es de las peores porque es un paciente intubado en un lugar donde hay más pacientes, donde muchas veces hay más personas. Entonces, bueno, es un punto extra. Pero bueno, básicamente esas son las patologías que más se pueden ver dentro de la videoendoscopía alta. Dentro de la baja, los pólipos se llevan la punta. Los pólipos es de lo más, no voy a decir común, pero es lo más recurrente. Ahora, ¿cómo se interpretan los pólipos? En realidad porque el paciente comienza con un cuadro de se lo escribo acá, proctorragia. Proctorragia, ¿qué significa? Que cuando va de cuerpo con sangre, ¿sí? Entonces, lo primero que te dicen es, entró un paciente con una proctorragia, ¿sí? De 50 años de edad. Bueno, lo primero que hay que pensar es cuál es el origen y cuánto es esa proctorragia. Si es una proctorragia que al paciente lo anemizó, es decir, el paciente sangró un montón, bueno, lo primero que uno dice es, hay un foco activo, algo está sangrando. Entonces ahí se empieza a abrir abanicos de pensar y decir, bueno, che, este paciente probablemente tengamos que explorarlo. No se piensa en la cirugía de una, porque lo que tenemos que pensar es que sangró, en este caso, por el colon. Entonces significa que hay adentro algo adentro del colon que está sangrando. Entonces posiblemente lo que esté molestando sea un pólipo, ¿sí? Un pólipo, nosotros lo vamos a ver, en este caso, les voy a mostrar la foto para que ustedes lo vean.
Lo vamos a poner en colon, así ustedes lo pueden identificar mejor. Hoy estoy con el tema de esto que cómo me cuesta compartir. Acá está. Entonces, así se ve. Se ingresa y se ve así. Esto, cuando se lesiona, fíjense que este pólipo, lo que tiene acá, es que esta es la luz del colon. Esto es tan grande, fíjense que está tapando la luz. ¿Tá? Esto, cuando tapa la luz, lo primero que hace es que el paciente empiece a inflarse, se llene de meteorismo, que básicamente son la flatulencia / pedos. Entonces el paciente está lleno, está así, y me duele la panza, y tuve un episodio de sangrado, y googlean eso, y lo primero que le dice internet es cáncer. Y en realidad, no tienen cáncer, lo que tienen es, en este caso, pólipos. Acá se ve el pólipo. Esto es un pólipo intestinal. Algunos quizás tenga pólipo intestinal, no lo sepan. Yo no me voy a hacer colonoscopía hasta dentro de unos años, pero bueno, tengo el colon irritable. Pero seguramente en algún momento de la vida quizás tengamos, y estos son los famosos pólipos. Hay pólipos que son muy chiquitos, a veces decimos está sembrado el colon, es decir, esto es que esté sembrado, por ejemplo, esto está sembrado, son todos chiquititos. Y hay en otros casos donde son pólipos enormes, como estos, que van a ver acá. ¿Sí? Hay otras patologías, por ejemplo, también, que el colon se llena, la famosa poliposis familiar, que está lleno, y son pacientes que entran constantemente. Hay pacientes incluso que, de tantas veces que ingresan, ya los conoces, entonces a veces te dicen, la próxima, a mí, por ejemplo, una vez un paciente me regaló un bizcochuelo, porque dijo, mi abuela hace bizcochuelo, la próxima que venga, el mes que viene cuando vengo, porque ya saben que vuelven al año siguiente o vuelven dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ingresan constantemente. Esta es la que lleva la punta. Después, obviamente, las biopsias, las enfermedades inflamatorias, que bueno, ahora a nosotros no nos interesan saber porque no es el objetivo de este espacio, pero por ejemplo está la enfermedad de Crohn, que casi siempre evalúa algo maligno, o al menos tiene muchas chances. Están los tumores, los epiteliomas, hay muchas patologías que requieren un abordaje de un paciente a través de una colonoscopía. Este, que es el pólipo, es uno de los que más se ve, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. Cuando el pólipo no sangra y puede que esté en el intestino, ¿tiene alguna otra característica, alguna otra? No. ¿Y no pasa nada tenerlo? No pasa absolutamente nada siempre y cuando no obstruya la luz. Hay que ver siempre a qué nivel. Si está, por ejemplo, en el recto, muchas veces el problema es que esto que yo le voy a mostrar acá, esto que ustedes ven acá, que es donde se arraiga el colon, esto se llama pedículo. Por ejemplo, esta imagen, esto es un pedículo largo. Fíjense. ¿Por qué? Porque si bien tenemos acá el pólipo, el pedículo, es decir, lo que lo está arraigando al intestino, es largo. Tiene varios, está sembrado, tiene chiquititos, pero el pedículo es largo. Lo que suele pasar con algunos pacientes es la incomodidad cuando van al baño. ¿Por qué? Porque no les molesta, no sangran, no le pasa nada, pero como se da en el recto y el pedículo es largo, a veces cuando se están limpiando, perdón de lo que voy a hablar, pero es así, cuando se están limpiando, tocan, en este caso, una estructura y se asustan. Entonces empiezan a tocar y termina sangrando. ¿Está? Esa es una de las formas. Pasa algo parecido con las hemorroides, o inclusive este tipo de patologías también se asocia con hemorroides, pero nada que ver. En realidad lo que tenés es un pedículo largo. Si lo tienen en cualquier parte del colon, no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no obstruya la luz. Pero, ¿qué pasa? Una vez que se corroboró que el paciente tiene pólipos, es un paciente que tiene que empezar a asistir continuamente al hospital. ¿A qué me refiero continuamente? Cada 6 meses tiene que ir a control y cada 1 año se controla los pólipos. No es que es un paciente que vos le decís, te sacamos un pólipo, listo, no vengas más. No, te sacamos un pólipo, pero después hay que seguir controlándote porque tenés en este caso la posibilidad de seguir haciendo. Entonces es muy, muy, muy importante
que se tenga seguimiento de esos pacientes. ¿Tá? Ustedes me van a decir, pero insoportable, ¿por qué me está hablando de patologías? Si a mí lo que me interesa saber es las pinzas. Es para que ustedes sepan la importancia que tiene, en este caso, cuando alguien me dice, tengo un pólipo, tengo un paciente que tengo que sacarle una biopsia, o tengo, y acá les voy a romper la cabeza, vos sabés que vino el gastroenterólogo y me pidió tinta china. Quiere que ver si la podemos esterilizar. Y vos decís, ¿cómo tinta china? Bueno, ¿qué pasa? Para muchos pacientes, cuando hay algún tipo de elemento anómalo, de algún elemento que yo veo, y en este caso estamos como con duda, muchas veces lo que se hace es inyectar por dentro del colon, con un elemento que yo les voy a mostrar ahora más adelante, inyectar en este caso la tinta china. ¿Sí? La tinta china. Bueno, les cuento. La tinta china no se esteriliza. No se esteriliza. Se coloca sin esterilizar. ¿Tá? Entonces, a veces cuando el gastroenterólogo te dice, no, pero fulana me lo mandó a esterilizar, seguramente fulana lo puso en un frasquito, lo tapó con un corcho, tipo los de las sales, ¿vieron cuando les venden las sales? O los souvenirs, cuando uno va y que te entregan y te ponen un corcho, y lo mandaron así y dijeron, bueno, te lo esterilizamos. No, porque no hay método para poder mandar. No lo mandan, no lo puede soportar, y aparte, por ejemplo, la estufa, que sería, vamos a suponer, el único que podría llegar a estar, altera el producto. ¿Está? Entonces no se manda, no se envía nada. Pero por la cantidad que se utiliza, que es menos la mitad de 1 milímetro, menos, mucho menos, son 2 décimas, no interfiere. ¿Está? Así que si en algún momento alguien les plantea, ¿y ustedes cómo utilizan la tinta china? Bueno, la tinta china no se esteriliza, sí se prepara en una jeringa estéril y se diluye con solución fisiológica, pero no se esteriliza. ¿Está? Eso es muy, 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 muy importante que lo entendamos. ¿Sí? Más que nada porque algún que otro cirujano dice, no, porque yo utilicé. Después vienen, sí, por ejemplo, algunos pueden llegar a utilizar azul patente, que es otro método de tinción. Esos siempre ustedes van a ver que lo pueden llegar a escuchar, pero la gran mayoría no vienen estériles. No son sustancias que vengan estériles, ni que tampoco las podamos mandar a esterilizar. Por eso, por ejemplo, el azul patente o azul de metileno, que antiguamente se utilizaba muchísimo para detectar los ganglios centinela en las personas que tenían, en las mujeres sobre todo, pero hay hombres también, que tenían cáncer de mama, ahora se suele utilizar un radioisótopo, que es el famoso tecnesio 99, donde vos le pones un aparatito, que eso sí lo mandás a esterilizar, le mandan y te dicen, ojo, se lo escribo porque en algún momento quizás si hacen cirugía oncológica lo pueden llegar a escuchar, el famoso Gamma Probe, así, Gamma Probe, tiene un mango, un cable que va conectado a un aparato, y ese aparato la función que tiene es detectar, en este caso, la radioactividad del radioisótopo. Entonces, cuando se inyecta, lo primero que hace es pasar el médico por arriba, tipo un escáner. ¿Vieron los que buscan tesoros? Que van con el escáner así, moviendo y buscando metales. Bueno, esto es lo mismo. Pasa por arriba y empieza a sonar. Tit, 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 tit. Ahí lo que hace es localizar el ganglio, y ahí lo sacan y se fijan si hay células tumorales. ¿Está? ¿Por qué el ganglio? ¿Qué función tienen los ganglios? Tecnesio 99. ¿Qué función tienen los ganglios? Lo que recuerden, si en algún momento lo escucharon. Inmunológica, profe. ¿Qué del sistema inmunológico? Sí, ¿qué? Son los que atrapan por ahí los virus, las bacterias, profe. Igual Sí, cuando nos vacunan, suele pasar que se inflaman los ganglios axilares. claros. Por ejemplo, en esos casos puede suceder que
que, por ejemplo, se venga en este caso a inflamar un ganglio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son estaciones donde queda el resabio de lo que fue la lucha del sistema inmunológico. Muchas veces, a través de los líquidos intersticiales, eso se inflama. En teoría, luego del mes, eso se tiene que desinflamar. Cuando eso no sucede, estamos hablando de que hay alguna actividad constante que está haciendo que eso reaccione, que puede ser una infección o puede ser una célula tumoral. Bien. Entonces, eso es como para tener así un pantallazo. Y el duodenoscopio, cuando ustedes... Duodenoscopio. ¿Cuándo se puede utilizar el duodenoscopio? Le voy a mostrar la foto del duodenoscopio como para que ustedes se lo lleven. Es exactamente lo mismo. La diferencia que tiene ese duodenoscopio es que, como les dije, la angulación es distinta. El duodenoscopio, ¿qué servicio lo va a tener? Así. ¿Lo ven? La camarita está acá. ¿Vieron que todo el resto estaba acá? Bueno. Del duodenoscopio no le voy a dar tanto los elementos que pueden llegar a pedirles porque es muy específico, no lo van a encontrar en cualquier lugar. El duodenoscopio, ¿sí?, se utiliza para los pacientes que, por ejemplo, no sé si alguno acá ha tenido, que tienen litos o piedritas, como se le dice, en la vesícula biliar. Si alguna vez alguno ha tenido o lo han operado, lo primero que uno dice es el famoso miedo que uno tiene es que el cálculo viaje y terminemos haciendo una pancreatitis. La pancreatitis es un cuadro muy doloroso. De hecho, ustedes piensen que si ese cálculo, lito, piedra, como lo llamen, viaja y tapa, en este caso, el conducto del páncreas, hace que ese páncreas se inflame. Ese páncreas se inflama tanto que empieza a alterar otros órganos, como por ejemplo el hígado, el intestino. Eso hace que nos pongamos de color amarillo, que estemos ictéricos. ¿Se acuerdan cuando vimos hepatitis, que yo le dije ictericia? Que estemos ictéricos, que estemos amarillos. Y duele mucho, duele muchísimo. Entonces, el duodenoscopio se suele utilizar para la extracción de cálculos, para extraer estos cálculos, para romper estos cálculos. Cuando tenemos un paciente que en este caso tiene la impactación, es decir, de la vesícula biliar, viajó a otro lado del cálculo. Entonces, para eso sirve el duodenoscopio. ¿Tá? Así que bueno, ese es el que menos vamos a abordar. Venimos hasta acá. Como siempre les digo, son todos conocimientos que quizás para muchos sea nuevo. Cualquier cosa me para y me dice, Mario, escucha, ¿me puedes explicar de nuevo? O me perdí en tal esto. O estoy muy perdido. Y volvemos a recapitular. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Perfecto. Venimos bien. ¿El resto? ¿Estamos bien?